La historia continúa con Armando entregándose para pagar por sus crímenes, lo que lo tiene viendo en visiones como todos se burlan de él y le exigen que pague por los errores que ha cometido. En Ecomoda, Marcela se entrega de que María José renunció y que Esteban es el nuevo abogado de Ecomoda, al mismo tiempo que le pregunta a Betty qué fue exactamente lo que hizo Armando para terminar en la cárcel. Freddy anda de revolucionario contándole a todos que muy seguramente lo que está pasando es culpa de Calderón, que justo lo encuentra y le dice que deje de andar de chismoso. Mila interrumpe la reunión de Betty para preguntarle qué fue lo que pasó con su papi y por qué nadie se lo había contado. Y como en esta empresa no hay orden de ningún tipo, Hugo también interrumpe para exigir que le respondan por sus prestaciones, lo que hace que todos se enteren de lo que hizo Armando antes de que Betty pueda explicarlo. Pero ella dice que solamente estaba esperando a que él hiciera algo al respecto y por eso no había contado nada. Hugo insiste en que Armando pague por lo que ha hecho y que le paguen su plata, mientras que Mila solo quiere saber cómo van a sacar a su papi de la cárcel y termina discutiendo con la Lombardi, que dice que está dispuesto a demandar a Ecomoda si no le responden y que todo se vaya al carajo. El grupito de chismosos escucha todo esto por la puerta, lo que obvio los deja bien preocupados por sus prestaciones. Y justo Betty dice que primero que la libertad de Armando, ella tiene que responderles a los empleados, lo que hace que Mila se enoje bastante con ella por no darle prioridad a la libertad de Armando Lío. En la cárcel, Armando es visitado por Gutiérrez, al tiempo que vemos como Betty y Marcela confrontan a Calderón, porque muy seguramente él estuvo involucrado en el asunto de las prestaciones, al igual que con todo lo malo que pasa en la empresa. Ignacio, que aún anda espiando a todos, se entera del coqueteo entre Jeff y Mila, que justo gracias a su maniquí inteligente se da cuenta de que uno de los computadores está siendo hackeado, motivo por el cual el tipo se pone adelante y convoca una reunión con toda la empresa para anunciar que todas las cámaras y los dispositivos han sido hackeados e intervenidos. Esto evidentemente preocupa a todos porque eso significa entonces que sus secretos están por ahí en manos de alguien. Patricia casi cogiendo con Nico, Sandra besándose con una tipa y bueno, un par de cositas más que no voy a mencionar, pero lo que hay es que se arma todo un alboroto en Ecomoda, mientras que Betty no puede creer que esto esté pasando justo ahora, y Marcela, que piensa que esto también es culpa de Armando, le advierte a Betty que ni se le ocurra pagar la fianza de Armando con dinero de la empresa, a lo que Betty le responde que ni se preocupe por eso, porque aunque quisiera, no tienen el suficiente dinero para hacerlo. Luego de esto, Betty va a la cárcel a verse con Armando y pedirle respuestas sobre todo, mientras que Mila se pone bien mal por lo que ha pasado y borracha termina llamando a Ignacio para reclamarle por lo del otro día, lo que provoca que ella casi tenga un accidente y termine siendo arrestada junto a una amiga por andar borracha y sin papeles. En la cárcel, Betty y Armando terminan confesando que todavía sienten cosas el uno por el otro y que a pesar de todo no han podido superarlas, lo que hace que ambos terminen consumando la visita conyugal después de todo. Pero ya después Betty despierta arrepentida y se marcha al enterarse de que Armando está moviendo sus contactos para salir de la cárcel por sus propios medios. Y se va sin un zapato porque no lo encuentra, lo que hace que a la salida todos se den cuenta de lo que hizo y justo se encuentra con María José, que venía llegando. Patricia no la anda pasando nada bien porque resulta que sus hijastras otra vez la sacaron del departamento y cambiaron las cerraduras para que no entre, por lo que la tipa agarra su cajita de trapo y llama a Marcela para pedirle que la deje quedarse en su casa, pero Marcela le dice que no puede porque Mila se está quedando ya con ella y no tiene más espacio, por lo que a Patricia no le queda de otra que irse a dormir en Ecomoda, donde presencia como durante la noche Calderón habla con Gutiérrez y se mete a robarse unos papeles que al parecer son importantes, enterándose además de que Betty visitó a Armando y que no fue precisamente para reclamarle. Mila por su parte es llevada a la comisaría, donde más tarde es rescatada por Ignacio, que termina pagándole la fianza. María José vemos que le explica a Armando el por qué ella es su mejor y única opción para poder salir de la cárcel, al tiempo que a Patty, que anda bien incómoda, se le ocurre llamar a Nicolás e invitarlo a un hotel, que obvio él va a pagar. Esto diciéndole que su reencuentro fue muy especial y espectacular para ella y que le gustaría volver a repetirlo. La vuelta casi se le da, pero justo Betty llama a Nicolás y le pide que vaya urgente a su casa. Ya más tarde, Armando tiene pesadillas con Marcela, que le está deseando que se muera en esa cárcel al igual que a su hermano, cuando justo es despertado por este tipo llamado Cacique, que le estuvo prestando minutos para llamar y ahora le exige que le pague. Ignacio lleva a Mila a casa de Marcela, donde por primera vez deja de comportarse como un imbécil, explicándole a Mila que el otro día la dejó plantada porque se le presentó algo, y luego de que ella le confiese de que está enamorada de él y no de Jeff, ambos terminan finalmente besándose. Ya luego ella entra a la casa topándose con Marcela súper preocupada por ella, ya que ni siquiera le respondía a los mensajes y además viene borracha. Y todo esto mientras Betty le cuenta sus penas a Nicolás. Ya al día siguiente, Hugo levanta una revolución entre los empleados de Ecomoda, contando que también vendieron las bodegas de la empresa y que en cualquier descuido venden el edificio con ellos dentro. Aquí Patty aprovecha y cuenta de lo que se enteró anoche de Betty y Armando. Y justo Betty le estaba contando a Esteban de su visita, diciéndole que no fue Armando que hackeó las computadoras
trabajadoras de la empresa y que las bodegas se las vendió a una sociedad anónima, que resulta es propiedad de un tipo con el que Ignacio tiene tratos. Al entrar a la empresa, Betty le asegura a todos que les van a responder por sus prestaciones y que solo necesita un poquito de tiempo. Y un rato después, Marcela va a la oficina de Betty para contarle que Mila se fue de su casa anoche y que desde entonces no sabe nada de ella, cosa que obvio las preocupa bastante, pero vemos que la carajita anda revolcándose con Ignacio. Terminando el capítulo con Armando finalmente saliendo de la cárcel gracias a María José, asegurándole él que muy pronto le va a pagar todo esto. Déjenme saber a ustedes qué les va pareciendo hasta el momento. Recuerden suscribirse y sin más que decirles, nos vemos en la próxima.